Bien, feliz tarde, queridos hermanos. Feliz sábado, ya casi despedimos este bello día. Hoy queremos agregar una nueva sección a lo que es nuestro ministerio en este tiempo del fin. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar en sintonía con ustedes. Un saludo para Hugo y también para la hermana Michelle, que ya sé que ya están conectados oyéndome. Y también para todos los demás. Deseo que la paz de Dios pueda estar en sus corazones en este tiempo en cual el mundo vive aflicción. La sección que vamos a agregar a nuestro ministerio hoy será a través de esta medio poder transmitir acerca de los sucesos que acontecen hoy en nuestros días y también poder contestar algunas interrogantes en este tiempo del fin. Gracias a los que enviaron sus preguntas. También tuve la oportunidad de que me enviara un jovencito. Saludo a Carlitos. Me preguntaba ahí algo respecto a Rusia, el rey del sur. Quisiera comenzar contestando algunas preguntas, a ver cuánto nos da el tiempo de la grabación. La primera pregunta que me hacían era que cuál es la diferencia o en qué diferencia el método de interpretación profética de los pioneros o los mileritas con la forma de interpretar la profecía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día hoy en el año 2020. Sinceramente, mis queridos hermanos, hay un abismo tremendo entre los dos métodos para estudiar la Biblia. El método de los pioneros te conecta directamente a la mente de Dios para que tú mires la profecía tal cual Él ha dado y tal cual Él quiere que tú la entiendas. El método actual que ocupa la Iglesia Adventista del Séptimo Día es un método humano, católico, jesuita, en la cual depende para poder interpretar de un intérprete, valga la redundancia, la cual es una metodología que trae sus raíces desde que Grecia gobernaba el mundo, porque la palabra que ocupan para interpretar, ahí hay está metido mucho un personaje de la mitología griega, que era el que llevaba los mensajes entre los dioses. La mitología griega nos dice que este personaje podía decirnos la verdad, pero también podía mentirnos. Así que nosotros debemos de saber reconocer hoy si es que realmente la iglesia nos está diciendo la verdad tal cual Dios quiere que nosotros la conozcamos, o nos miente o nos oculta la información que Dios quiere que conozcamos. El método de interpretación de los pioneros se basaba mucho en que la Biblia es su propio intérprete. De hecho, nosotros al leer la Biblia encontramos que fue Dios quien inspiró a los santos hombres de Dios a través de su espíritu para que la Biblia pudiese ser escrita. Y de igual manera encontramos en ella que el Espíritu Santo es quien nos lleva a la verdad. En contraste con la metodología actual, si nosotros ya tenemos alguien que nos interprete lo que Dios quiere decirnos, ¿qué necesidad tenemos del Espíritu Santo? En pocas palabras, Dios no hizo la palabra de Dios para que un grupo de la iglesia o los sabios de la iglesia conocieran lo que Dios quería decirle a su pueblo. Dios hizo y permitió que la Biblia pudiese estar a disposición de cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros pudiésemos pedir sabiduría y el Espíritu Santo a Dios para conocer lo que Él quiere decirnos directamente a cada uno de nosotros. Recordemos que aún la palabra dice que no hay ningún mediador ni intercesor fuera de Jesús que nos pueda comunicar con el Padre. Y si el Espíritu de Cristo es el que estaba en voz y en los relatos de los apóstoles y profetas, y es el Espíritu de Cristo el consolador que Él nos iba a enviar, quiere decir que no necesitamos a nadie más para que nos diga. Es más, nosotros necesitamos llegar a ser maestros o adultos
para poder compartir y no seguir siendo niños en las cosas de Dios. Otra pregunta que me hacían era que ¿a qué se refiere el hecho de que el libro de Daniel o solo una parte de él fuera sellado? Yo sé que por muchos años hemos tenido el entendimiento en que solo una parte del libro de Daniel es la que no comprende la iglesia, y otra parte, la gran mayoría quizás de la iglesia, creen que todo el libro de Daniel es el que fue sellado. De hecho, Ellen White, en Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 121 en adelante, nos dice que lo que fue sellado fue la parte del libro de Daniel que habla de los acontecimientos del fin o del tiempo del fin. Esa fue la parte que no se iba a poder comprender, de hecho, hasta que llegase el año en el cual concuerda la Biblia que comenzaría el tiempo del fin. De hecho, en Daniel 12, versículo 4 y versículo 7, nos dice que el tiempo del fin iba a llegar después de que se acabase la dispersión del poder del pueblo santo, o sea, después de que se acabase el tiempo, que también el libro de Apocalipsis 12 nos menciona que iba a reinar la bestia o el papado, directamente dicho, la supremacía papal. Entonces Dios iba a permitir que llegase a lo que nosotros conocemos el tiempo del fin, o sea, 1798 realmente en la historia. Nosotros vemos que cuando llegó 1798 ocurrieron grandes eventos a nivel mundial que cambiaron el destino, por decirlo, de la humanidad en lo que ha sido estos 200 y un poquito más de años. También me pregunta que si el método que nosotros estudiamos para estudiar la palabra de Dios es nuevo o ya ha existido. Realmente no es nuevo, ya ha existido. De hecho, existe desde que Dios existe. El hecho de que el apóstol Juan en Juan 1 nos relata y nos dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo era Jesús, como nosotros lo sabemos, y el verbo Jesús se hizo carne. De hecho, Jesús mismo viene a ser lo que es una parábola. La parábola en sí es una contrastación y una comparación entre un hecho literal o natural con una enseñanza espiritual. Jesús mismo era un ser que era divino y era humano. En cierta ocasión, en algún evangelio, le preguntaron a Jesús de que les mostrase al Padre. Jesús le contestó al apóstol que le preguntó: ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y todavía me dices que no conoces al Padre? De hecho, él en pocas palabras le dijo: ¿tú quieres conocer cómo es Dios divinamente? Tienes que conocerme a mí cómo es humanamente. Jesús, desde el inicio de su ministerio, fue la metodología de parábolas las que usó, dejando que la Biblia pudiese ser su propio intérprete. Muchas veces ustedes encuentran que los fariseos, los escribas, lo consultan acerca de lo que Dios quiere y dice en las escrituras, y él prácticamente la respuesta muchas veces es: ¿cómo lees? ¿Qué entiendes? ¿Qué dice la ley? Remitía a la gente a la escritura sin a veces él siendo Dios, siendo el propio intérprete. Dejaba que la gente por sí sola descubriese los misterios y la sabiduría de Dios. Me pregunta también que si lo político e histórico es importante en la metodología para interpretar la profecía. De hecho, es importante porque la profecía, de hecho, es el cumplimiento o es la historia relatada, ya sea historia pasada o historia futura.
Lo político y lo histórico van de la mano porque desde el comienzo de la historia de la humanidad ha estado el hombre, los grandes, le llama la Biblia, en aquello de queriendo gobernar el mundo, estableciendo reinos, ciudades, países. Y lo histórico pues ha sido estos 6.000 casi años de historia que tenemos en el que el mundo existe. Entonces es casi imposible no hablar de la política y la historia juntamente con la profecía. De hecho, la historia es uno de los componentes más fuertes de la profecía bíblica. En ella podemos ver el cumplimiento de lo que Dios ha escrito en su palabra. Otra cosa que me preguntaban por ahí es que si este método es el método que Dios tiene a bien que nosotros utilicemos y utilizaron los pioneros, ¿por qué el chasco? Realmente muchos no comprenden de que el chasco solo fue una prueba que Dios le dio para ver quiénes realmente deseaban conocer a Dios y probarlos para ver quién era digno de poder llevar este mensaje. De hecho, los pioneros cometieron algunos errores porque aún albergaban algunos puntos de interpretación, como el punto de que el santuario era la tierra o parte de ella, y eso fue mayormente lo que les causó el chasco. No comprendían de que al hablar del santuario era el santuario celestial. Pero bien, Dios en ese momento, podemos decirlo de esta manera, ocultó ese conocimiento para ver quiénes realmente eran sinceros de corazón y quiénes no. También me pregunta que cuál es el sello de Dios. El sello de Dios no es el sábado. El sábado es parte del sello de Dios. El sello de Dios es un afianzamiento de la verdad bíblica tanto intelectualmente como espiritualmente. En otras palabras, el sello de Dios es poder nosotros presentar la palabra de Dios en todo su lujo de detalles y de igual manera eso que tenga un impacto en nuestras vidas, una transformación en cuanto al carácter y la vida de cada uno de nosotros. Me preguntaban también si este método es cristocéntrico, es decir, ¿es Jesús el centro de la profecía? Claro que sí. El Evangelio, el centro es Jesús y la profecía es Jesús. Realmente Dios siempre ha considerado lo mismo. De hecho, la primera profecía y la primera vez que se nos dicta el Evangelio, comparte el Evangelio Dios con nosotros, es Génesis 3:15. Esa es la primera profecía y es la primera, el primer discurso acerca de lo que es el Evangelio. Jesús viene a ser el centro porque todo al final de la esperanza es Jesús como nuestra esperanza de gloria. Entonces, no son dos términos aparte, profecía y evangelio, sino que son uno solo. Otra pregunta que me pregunta es, ¿cuál es la marca de la bestia? La marca de la bestia es el domingo, la adoración en el domingo. Todavía no ha llegado el momento en cual aparecerá. Pero sí es la marca de la bestia, es el domingo, guardar el domingo. Realmente ya todas las religiones y el mundo casi que está preparado para recibirla. Ojalá nosotros no seamos partícipes